Frente a las costas noruegas, una estructura submarina gigante se abre paso hacia el mar. Preparado para depositarla sobre el fondo del océano, espera el barco grúa más grande del mundo. Al mismo tiempo, frente a las costas británicas, otro monstruo marino avanza lentamente hacia el norte a una velocidad de 4 kilómetros al día. Estas extraordinarias máquinas podrán estar a 900 kilómetros de distancia, pero en realidad trabajan codo con codo en la construcción del mayor gaseoducto submarino del mundo. Superconstrucciones. Gran Bretaña se está quedando sin gas a una velocidad alarmante. Se enfrenta a la mayor crisis energética de su historia. La solución está a 1.200 kilómetros de distancia en las profundidades del mar de Noruega, donde se han encontrado 300.000 millones de metros cúbicos de gas. Unos 5.000 hombres participan en una carrera contra el tiempo para extraer el gas, construir una planta de procesamiento y enviarlo al Reino Unido a través del gaseoducto submarino más grande del mundo. Bautizado con el nombre de un barco vikingo, el yacimiento de gas Ormen Lange suministrará al Reino Unido la energía que necesita en los años venideros. El gas será bombeado desde el fondo oceánico hasta Nyhamna, en la costa noruega, antes de recorrer los 1.200 kilómetros que le separan de Easington, Inglaterra. Sin embargo, hay un pequeño problema. No hay gaseoducto. Para instalarlo se necesitará algo muy especial, la LB200. En su interior, 370 hombres trabajan las 24 horas del día, avanzando en dirección norte hacia el yacimiento de gas a una velocidad de 4 kilómetros al día. Puede decirse que es una fábrica flotante. Es un trabajo en cadena a gran escala. Se repiten las tareas una y otra vez. Se acoplan las tuberías y se sueldan para construir un conducto desde un punto, el punto A, al punto B. Llevará el gas desde Nyhamna en Noruega a Easington en el Reino Unido. A 900 kilómetros de distancia, el componente más crucial de toda la operación inicia su lenta travesía hasta el yacimiento de gas. Se trata de una extraordinaria pieza de ingeniería de color amarillo vivo que es la clave para liberar el gas. Esta estructura gigantesca controlará el flujo de gas a la planta de procesamiento de Noruega y servirá de guía a las máquinas perforadoras. La plantilla es el corazón del sistema de producción submarina. A ella sube el gas, se acumula y se envía a la costa. Sin la plantilla no llegaría el gas a la orilla. Es el elemento clave de todo el sistema de producción. Llevar la plantilla hasta el yacimiento es una cosa, pero para dejarla en su asentamiento hace falta un monstruo. Se trata de la barcaza grúa holandesa Tjalf, con una potencia de izado de 71.000 toneladas y cuyo alquiler cuesta la astronómica cifra de 500.000 euros al día. Es la mayor barcaza grúa del mundo. Tiene 200 metros de eslora y 95 metros de manga. Desde la cubierta a la quilla mide 52 metros. Y cuando la pluma de la grúa está en lo más alto, desde allí a la quilla hay aproximadamente 200 metros. El bloque más grande de la grúa puede levantar 7,1 millones de kilos, es decir, 7.100 toneladas. O, por decirlo de una manera más sencilla, cada una levanta más o menos 700 coches. Por lo tanto, como tenemos dos de esas enormes grúas, podrían levantar juntas 1.400 coches. Quizás choque que se necesite una capacidad de izado de 14.000 toneladas para izar plantillas de 1.150 toneladas. La razón es que la combinación del peso y la profundidad superan mucho la capacidad de esta embarcación. La instalación de la plantilla será complicada porque hay que depositarla a 1 kilómetro de profundidad en total oscuridad. Se tardarán varias horas en bajarla al fondo marino. El Tjalf tiene que situar la plantilla en la posición exacta sobre el yacimiento de gas, donde será anclada al fondo marino.
Pero a tales profundidades y a menudo con condiciones adversas en el fondo y la superficie, alcanzar el objetivo es como encontrar un alfiler en el fondo de una piscina, con los ojos vendados. Primero hay que preparar el TIALF para el izado. Para alcanzar el fondo del océano hay que instalar en cada grúa unos 6 kilómetros de cable nuevo, cuyo coste es de 1 millón de euros. Pasando 6 vueltas de cable alrededor de las poleas en lugar de las 40 habituales, sacrificarán potencia de izado, pero llegarán a la profundidad necesaria. Es la primera vez que se intenta algo parecido. Ya está totalmente preparada una de las grúas, la grúa del costado de babor. El bloque está ahora mismo en la posición adecuada para instalar las estructuras que nivelan las plumas. Ahora preparamos la grúa de estribor. Prosiguen los preparativos y en unas horas el TIALF debería estar listo para el izado. Según el plan previsto, intentarán bajar la plantilla en las próximas 12 horas. Es imprescindible que todo salga bien la primera vez. Eso es lo que tienen de especial las operaciones de este tipo. No podemos arriesgar. En cuanto se empieza, ya no hay vuelta atrás. Estoy deseando ver cómo sale todo al final. Pero si las condiciones meteorológicas empeoran, ¿intentarán izar la plantilla? Retrasar la operación sería muy costoso. Habrá que tomar decisiones cruciales. El mal tiempo está sembrando el caos en el yacimiento de gas. Intentar bajar la plantilla ahora sería demasiado arriesgado. A varios cientos de kilómetros al sur, las condiciones aún son buenas. La LB-200 cumple su plan de trabajo, lenta pero segura en dirección norte hacia la plantilla. Al frente de ella está Jim Peacock. Lleva en este negocio 21 años. Ha tendido miles de kilómetros de tubería, pero esto es especial. Tienen 40 pies de largo, es decir, 12 metros, y 1 pulgada de grosor, o 23 milímetros, 110 centímetros de diámetro porque es una tubería muy grande. También tienen 6 milímetros de master coat y 80 milímetros de hormigón. El revestimiento de hormigón sirve para que la tubería se apoye en el fondo y no flote hacia la superficie. Todo en conjunto tiene un peso total de entre 20 y 21 toneladas. Para construir el gaseoducto se necesitarán 1 millón de toneladas de acero y 1 millón de toneladas de hormigón. 124.000 tuberías en total que serán transportadas en barcos hasta la LB-200. La sección sur que tendemos este año tiene 528 kilómetros de largo. Intentamos colocar un mínimo de entre 3,5 kilómetros y 4,5 kilómetros de tubería al día para mantener un buen ritmo y así poder cumplir los plazos antes del cambio de estación. Bajo la cubierta, 370 hombres trabajan frenéticamente las 24 horas del día soldando un nuevo trozo de tubería cada 6 minutos. Estamos en la cubierta principal, costado de estribor de la LB-200. Es la zona en la que se descargan las tuberías que traen los barcos, se almacenan en las rejillas de almacenamiento y de ahí pasan a las estaciones de biselado. Una vez biseladas, se sueldan a la línea principal y se hacen otras soldaduras específicas. Esta máquina es una PFM. Es la máquina que se utiliza para hacer el biselado de las tuberías. Después, 2 de las secciones de 12 metros se sueldan para construir una de 24 metros. Es lo que llamamos una doble junta. Después pasa adentro, a la línea principal. Con eso es con lo que alimentamos la línea de soldadura. Tenemos un total de 8 estaciones. De la 1 a la 4 se sueldan las secciones de tubería para transformarlas en una sola pieza. Es como los planetas. Los planetas. ¿Sabes? En la galaxia los planetas giran alrededor del Sol. Esta máquina se mueve alrededor de la tubería. Eso hace que el trabajo sea más seguro, más rápido y más fácil. Estoy inspeccionando visualmente la soldadura para asegurarme de que no hay defectos en superficie. Es una buena soldadura, un trabajo bien hecho, tiene mi visto bueno. En la estación 5 se revisa con un escáner cada soldadura por si hay defectos. En la estación 6
Se coloca la pieza de protección anticorrosiva que impide que el agua ataque el metal de la tubería. En las estaciones 7 y 8 se dan los retoques finales a la tubería antes de sumergirla definitivamente en el agua. 9 metros más, cambio. Y asentarla en el fondo marino. Hoy ha sido una jornada excepcional. La semana pasada tendimos 5,3 kilómetros en 24 horas, lo que equivale a soldar 216 dobles juntas en 24 horas. Eso es una marca excepcional en este tipo de trabajo. La LB200 no lo tiene fácil para cumplir los plazos. El mal tiempo, que podría impedir el izado de la plantilla y paralizar el tendido de la tubería, se dirige hacia el sur. Jimmy y sus hombres se enfrentan a un programa extenuante y a un implacable lecho marino. En las aguas que rodean el yacimiento de gas, el fondo marino es como un paisaje lunar, resultado de un deslizamiento de tierra submarino gigante ocurrido hace 8000 años. Es un terreno terrible para tender tuberías, pero para empeorar las cosas, hay un precipicio con una pared vertical de 200 metros de altura. Normalmente en los trabajos en el mar, el fondo marino suele ser llano. Pero Ormen Lange es especial y por tanto tenemos que adoptar soluciones especiales. La solución es la Spider, una excavadora submarina todoterreno. Ha sido especialmente diseñada para abrir zanjas en los fondos marinos más hostiles. El acantilado submarino está entre la tubería y la plantilla. La Spider está lista para actuar. La idea proviene de una máquina forestal suiza, que es una máquina especial que trabaja en pendientes de entre 30 y 40 grados, como una máquina trepadora. Adoptamos esa tecnología y la usamos bajo el agua. Sus patas móviles se adaptan y son las que equilibran la máquina para que pueda trabajar. La Spider trabaja a unos 800 metros de la superficie, una profundidad que ningún hombre podría soportar y que ningún hombre ha visto aún con sus propios ojos. Halvor Snellingen, con ayuda de imágenes por ordenador, maneja por control remoto la máquina mientras abre zanjas submarinas. Esta pantalla nos muestra a la Spider apoyada sobre el fondo marino. Cuando nos apoyamos en el fondo, nivelamos la máquina para que esté equilibrada mientras hace el trabajo. Después clavamos sus garras en el lecho marino para que no se deslice. Encendemos unas bombas muy potentes, cortamos el suelo y lo levantamos. En realidad no lo excavamos. Tenemos un sistema de posicionamiento muy preciso. Durante la operación, la visibilidad es prácticamente cero. Así que dependemos totalmente de estos monitores gráficos. Es como un videojuego. La Spider tiene un duro trabajo. Ya ha retirado unas 10.000 toneladas de roca y arcilla del fondo marino. Hemos dragado la parte más empinada de toda la zona de Ormen Lange. Estamos listos para tender las tuberías. Es mucho trabajo en muy poco tiempo, pero ya casi hemos terminado y estoy muy contento. Nyhamna, una enorme planta de procesamiento del tamaño de 120 campos de fútbol que se está construyendo en la costa noruega. Cuando esté finalizada, procesará 70 millones de metros cúbicos de gas natural cada día. El gas tiene que fluir continuamente, pero a tanta profundidad la temperatura del mar puede ser bajo cero. Eso podría congelar el gas, obstruir la plantilla e impedir el flujo de gas hacia la orilla. La solución está dentro de estos tanques. En estos tanques tenemos 30 millones de litros de líquido anticongelante. El líquido anticongelante sirve para impedir que el gas se congele en su recorrido desde el árbol de producción submarino hasta la terminal de la costa.
Para construir la fábrica se necesitan unos 300 kilómetros de tubería y más de 15.000 válvulas para limpiar y secar el gas. Aquí llegará el gas y también saldrá. Hay 2 tuberías procedentes del yacimiento Ormen Lange. Una se dirige a Gran Bretaña. El gas pasará tan solo 10 minutos en la planta de procesamiento de Nyhamna, antes de iniciar su viaje de 2 días hacia Gran Bretaña. Pero no solo se trabaja sobre la superficie. Bajo tierra se excava en la roca una red de cuevas. Cuando estén acabadas estas cámaras, serán los enormes tanques donde se almacenará el aceite blanco que sale con el gas. ¿El método de construcción? Los explosivos. El equipo de explosivos está preparando la próxima explosión para volar el trozo de roca sobre el que se encuentran y nivelarlo con el suelo de la cueva inferior. Fase 1. Cargar los agujeros perforados. Fase 2. Conectar cuidadosamente el sistema de detonación. Fase 3. Evacuación. Las explosiones subterráneas pueden generar ondas expansivas extremadamente peligrosas. Solo el personal clave puede permanecer dentro de la cueva. El jefe de explosiones llega a la cueva en un vehículo de evacuación. Lleva detalladas con exactitud las coordenadas de detonación. Y claro está, en su bolsillo, una caja de cerillas. 3 minutos desde que enciendo la mecha. Espero que arranque el coche. Cuando las cargas múltiples detonan, unas 5.000 toneladas de roca sólida se desintegran. En el interior de las cuevas, las ondas de presión generan además ondas de succión. Cuando el material se asienta, el jefe de explosiones da el visto bueno y se procede a retirar el material volado. Se trae de nuevo la maquinaria pesada y se empieza a retirar la roca. Un trabajo que puede llevar unas 20 horas. Después se repite el proceso. ¿Cuántas voladuras quedan? Probablemente unas 6, 7 para esta zanja que estamos cruzando. Y después nos quedarían las de menor envergadura. Esperamos poder acabar esta cueva en 1 o 2 meses. Es un trabajo ruidoso, sucio y se realiza las 24 horas al día. Los plazos tienen que cumplirse si quieren estar listos para recibir el gas. Mientras, en la plantilla, una tormenta ha estallado durante la noche. Por la mañana, el estado de la mar es aún peor. Los fuertes vientos, el azote de la lluvia y el mar embravecido han hecho que la plantilla se aleje del Thialf. El meteorólogo Paul Hudson empieza a sentir la presión. El tipo de condiciones que necesitan para el izado es de un viento moderado o suave, no que sople viento fuerte durante la operación. También que el mar esté tranquilo, que no esté picado. Buscamos condiciones de oleaje moderado. Ahora estamos en 34 nudos. Eso es un viento huracanado, viento muy fuerte, y el mar está muy picado, además. Ahora mismo hay unas condiciones espectaculares, sobre todo siendo agosto. Hay una limitación para la altura de las olas porque no queremos que la barcaza se mueva demasiado.
Si la barcaza sufriera un golpe de mar antes de completar el izado, la situación se complicaría. Este mismo criterio se aplica para impedir que los cables de la grúa se muevan demasiado, porque hay muchos obstáculos y variables. Hay factores que pueden dejarnos fuera de combate. Bajar la plantilla de 26 millones de euros depende de una bola de 1.000 euros, que ayudará a Paul a predecir algo llamado la ola significativa. La ola significativa es estadísticamente una ola derivada, no una ola que puedas ver, sino el tipo de ola que habrá en un determinado momento. Eso es lo que pronosticamos. Por ahora tenemos una ola significativa de 2,8, casi 3 metros. Estamos controlando el viento y en la cima de la grúa es de 45 nudos de viento. Hay que esperar a que mejoren las condiciones para trabajar. Ahora mismo resulta imposible. Buenos días, damas y caballeros. Paul, la previsión meteorológica, por favor. Pasamos un periodo de tiempo muy inestable, como sabemos. La ola significativa ronda los 2,4, 2,5 metros en este momento y esperamos que baje gradualmente, pero creo que mañana, a última hora de la mañana, la ola significativa es muy posible que supere los 2 metros. El parte significa que la instalación de la plantilla podría empezar esta tarde. Se oye un zumbido en todo el barco. Pero como el tiempo cambia por minutos, quizás no haya tiempo suficiente para completar la operación. Según el informe meteorológico, tenemos una pequeña oportunidad. No es mucho tiempo. Esta tarde, esta noche y mañana durante las primeras horas de la mañana. Y hay que tener en cuenta que no habrá otra tregua climatológica durante algún tiempo. El parte meteorológico es completamente diferente al que nos entregaste ayer. ¿Puedes explicarlo? Porque ayer, según el parte que nos entregaste, las condiciones iban a ser muy buenas durante el fin de semana. Parece que el mar mejorará antes de lo que pensábamos y los vientos mañana empezarán a arreciar un poco antes de lo previsto. Por desgracia, las previsiones cambian. La cuestión es que la depresión que llegará en el transcurso del viernes es más profunda y por tanto vendrá acompañada de más viento. Mala suerte, pero esa es la razón del cambio en la previsión. Típico verano noruego. Que la operación de izado pueda llevarse a cabo esta tarde depende de los resultados del próximo parte meteorológico. Pero no hay buenas noticias. Acabo de comunicarles que parece que ese periodo favorable que esperábamos tener esta noche y mañana ya no existe. Ya no hay un periodo largo. En lugar de tener un periodo de 20 o 24 horas, se ha reducido a unas 12. Y no es suficiente para realizar el izado. La predicción meteorológica es un trabajo complicado. A veces las predicciones se equivocan y después te toca ir allí a informar al cliente. No es agradable, pero es parte del trabajo. Lo único que necesitamos es tiempo favorable para empezar. Por desgracia, el tiempo empeorará mañana por la mañana y parece que bastante. Eso significa que tenemos que esperar. El verano se está acabando y cuanto más esperen, menos probabilidades tendrán de instalar la plantilla. El Tialf, alquilado por $500,000 al día, está inactivo. En el yacimiento de gas Ormen Lange, el meteorólogo Paul prevé condiciones desfavorables para los próximos días. Los retrasos causan una honda preocupación. La tubería sigue avanzando y la plantilla tiene que emprender su viaje hacia el fondo del océano. El yacimiento Ormen Lange abastecerá al Reino Unido de gas durante los próximos 40 años. Pero ha tardado muchísimos más años en formarse. Hace 65 millones de años, el escarpado paisaje noruego se estaba formando. Los ríos erosionaban la roca y la arrastraban al mar. Allí se fue acumulando y se convirtió en arenisca sólida, un depósito para atrapar gas.
Estudiando muestras de la arenisca, los geólogos crearon una imagen del fondo marino prehistórico. Bastante alta. Algunas de ellas tienen el tamaño de un guijarro. Sí, es alucinante. Y esta es muy interesante porque está redondeada por aquí. Quizás estuviera en la zona delantera de una antigua costa hace 65 millones de años. El gas ha estado aquí desde que los dinosaurios poblaban la Tierra. Se formó a partir de los restos descompuestos de animales marinos muertos. El gas de Ormen Lange se formó en rocas del período Jurásico, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, y se desplazó hacia las rocas más jóvenes. La unidad de arenisca, la unidad de depósito en Ormen Lange, debe de tener unos 10 millones de años. Pero es interesante estudiar la composición de las grietas porque puede que nos digan algo sobre el área de origen. Sí. El gas está atrapado en el espacio abierto entre los granos de arena individuales. No es un gran agujero, no es una gran caverna. Se trata de un espacio poroso a escala milimétrica. Porosidad, como la llamamos nosotros, entre los granos de arena individuales. La arenisca es de muy buena calidad, algo muy característico de la arenisca de Ormen Lange. Lo que tiene de especial la arenisca de Ormen Lange es que es de muy buena calidad. Y, como se ve en esta muestra, tiene una porosidad extremadamente alta. Y la porosidad se comprueba soplando contra la arenisca. La gran cantidad del aire que sale de mi boca entra directamente en la arenisca porque hay más de un 30% de espacio abierto dentro de ella. Es una roca de muy buena calidad. Es uno de los mejores depósitos de roca de la plataforma continental noruega. Reúne las condiciones óptimas para contener gas en Ormen Lange. Con un océano tan vasto donde buscar, ¿cómo supieron dónde estaba el gas? La historia arranca hace muchos años. Era 1984. Un barco de investigación zarpó para inspeccionar el mar noruego, escaneando el fondo marino. Se recogieron miles de metros de información, que terminaron en un almacén. Allí permanecieron cubiertos de polvo durante los 6 años siguientes, hasta que la compañía petrolífera Hydro los desempolvó y realizó un descubrimiento sorprendente. Le encargué a uno de los geofísicos más expertos que trabajan conmigo la tarea de hacer cierto trabajo de reconocimiento sobre las líneas sísmicas de la parte más profunda de la cuenca. Unos días después, llegó una noche a mi oficina, todo entusiasmado. Había descubierto cosas muy interesantes en aquellos datos. Tardé 5 minutos en compartir su entusiasmo porque los dos vimos que parecía muy prometedor. Las observaciones más importantes que realizó fueron estas zonas negras diminutas, llamadas horizonte plano, que indican contacto entre agua e hidrocarburo. Y pensamos que sería gas. Sabían que esta muestra de 2 centímetros era un hallazgo asombroso. Enterrada entre montones de datos idénticos, su valor podría ser incalculable. Lo que pasó a continuación fue que me puse en contacto con el máximo responsable. Le convencí enseguida y me dijo, vale, tendrá todos los fondos que solicita, pero mantenga esto en secreto. Si alguien filtra la información, será despedido. Se reunió a un grupo de operarios de confianza para que excavaran a más profundidad. Tras jurar guardar el secreto, los elegidos empezaron a hurgar en las profundidades en una búsqueda multimillonaria. Era una jornada de trabajo normal y recuerdo que Hell se acercó y me dijo, tienes que venir a mi oficina, quiero enseñarte algo. Cerró la puerta y me dijo, esto es alto secreto. Si le hablas a alguien del asunto, las consecuencias serían gravísimas. Sabíamos que era un bombazo. Podía ser uno de los mayores yacimientos del Mar del Norte. El equipo fue consciente de ello casi de inmediato.
La única forma de obtener pruebas materiales de la presencia de gas o petróleo era perforando un pozo de exploración. Y para hacer un pozo de exploración se necesita una licencia. Ese era el objetivo y reunir el equipo necesario. Y después, excavar un pozo de exploración. En el verano del 97 empezamos a perforar el yacimiento. Por supuesto, el momento de la verdad se acercaba y muy rápido. Cuando tienes todo dispuesto en la torre de perforación y empiezas a perforar, pasas mucha tensión porque todo tiene que salir bien. Hubo veces que, aun estando seguros, la cosa no funcionó. Siempre hay nervios cuando perforamos los pozos. Esperábamos, según nos aproximábamos al depósito, lo que se llama un descanso. Es más fácil perforar arena que pizarra, y eso se percibe arriba en la torre por la forma en que se comporta el equipo de perforación. Creo que el 25 de agosto realizamos una perforación negativa. Seguimos perforando un poco. Y entonces, 2 metros más abajo, realizamos una positiva. Había arena en la cubierta. Entonces supimos que las predicciones de John eran correctas. Era realmente enorme. Sabíamos que encontraríamos el segundo yacimiento de gas más grande de Noruega. Esa sensación nos inspiraba el pozo. Son más de 300.000 millones de metros cúbicos de gas. Se trata de un yacimiento enorme, enorme. Enorme será, pero extraer el gas acumulado bajo el hostil fondo marino está causando problemas. A la barcaza de tendido de tuberías, la LB200, le quedan unas semanas para la fecha tope. Avanza en dirección norte hacia la plantilla a la asombrosa velocidad de 4 kilómetros al día. La LB200 debe seguir avanzando. Para hacerlo, utiliza un inusual método de propulsión. Atoaje. A-T-O-A-J-E. Significa remolcar usando anclas. Y eso estamos haciendo. Movernos como un cangrejo. En lugar de moverse con propulsión propia, es arrastrada mediante 14 anclas desplegadas a su alrededor. Las anclas son desplazadas por unos remolcadores especiales. La posición actual es esta. Y la posición deseada está marcada con este pequeño punto azul. Estas son las anclas de popa. Y como vemos, son 7. Tengo que redirigirlas a unos 700 metros más cerca de la barcaza, una por una. Pero cuando el mar está picado, los barcos no pueden recoger las anclas sin riesgos. Si las condiciones son demasiado adversas, la barcaza se quedará parada en medio del océano. Si la barcaza se queda parada demasiado tiempo, habrá que sellar la tubería y lanzarla al fondo del mar. Es una operación inoportuna, costosa y arriesgada. Los remolcadores revisarán las boyas de las anclas para ver si es posible cogerlas. Si los hombres pueden cogerlas sin correr riesgos, seguirán adelante. Pero si la tripulación de cubierta considera que es demasiado peligroso, no las recogerán. LB200. ¿Alguna novedad? Cuando lleguéis allí, antes de ir a la estribor 6, id a la estribor 7. Intentad coger la boya del medio, arrastradla hacia atrás y alejadla de la barcaza. Vale, lo intentaré, pero las olas son aún de 4 o 5 metros. Las más grandes se acercan a los 5 metros, creo. Pero lo intentaremos. Recibido, Ken. Echa un vistazo a ver si es posible. Si puedes, lo haremos. Si no se puede, pues nada. Así se hará. ¿De acuerdo? Por desgracia, el mar está demasiado picado y la LB200 se detiene en su avance. Hoy es un día bastante nefasto debido al tiempo.
Estamos trabajando a medio gas porque el mar está demasiado picado para que los técnicos puedan mover las anclas. La seguridad es lo más importante. No queremos que haya accidentes. Queremos que todos vuelvan sanos y salvos. Y hay riesgo para los técnicos de las anclas. Esto supone un retraso, pero tenemos a la naturaleza en contra. Dentro, las obras en la tubería se paran. La tripulación tiene que esperar a que mejoren las condiciones para retomar el trabajo. Es un retraso costoso y los mares tormentosos no benefician en nada a la tubería. Podrá ser acero de 23 milímetros, pero la tubería se comba. Se curva 2 veces en forma de S, de camino hacia el fondo. Si el mar está picado, las curvas podrían estresarse en exceso, causando daños a la estructura del gaseoducto. Cuando te sitúas sobre un pozo de 7 metros, se notan los factores de fatiga de la tubería que dañan la superficie de revestimiento de hormigón. En ese momento hay que apoyar la tubería en el fondo. De lo contrario, tendrás que retirar todo lo que pusiste ese día. A las 8 de la tarde el tiempo está empeorando. La barcaza de tendido sigue parada en medio del Mar del Norte y el plan de trabajo de Jimmy Peacock corre peligro. Se acerca el momento en el que tendrá que plantearse lanzar la tubería del barco. Pero eso es lo último que le gustaría hacer. Los objetivos de hoy no se cumplen. Hoy tenderemos solo 6 tuberías de doble junta. Es muy poco. Pero es mejor que tender la tubería así. Cuando el tiempo mejore, tendremos la tubería preparada y seguiremos adelante. En cuanto el tiempo lo permita, empezaremos de nuevo a tender la tubería. En el yacimiento de gas, el tiempo está empeorando. Bajar la plantilla ahora mismo sería demasiado peligroso. Mientras esperan una tregua, Jim Gelpi, navegante de los submarinos operados por control remoto, aprovecha el tiempo para prepararse para la instalación de la plantilla. Los submarinos acompañarán a la plantilla en su viaje hacia el fondo del mar. Será entonces cuando se conviertan en los ojos de los ingenieros que colocarán y anclarán la plantilla al lecho marino. Ahora mismo podríamos bucear. Estamos esperando a que el estado del mar mejore para poder bajar la plantilla y que no sufra daños al atravesar la columna de agua. Desde aquí controlamos el ROV. Esta es la silla del piloto y la silla del navegante. Tenemos varias cámaras. La caja negra graba el vídeo y los datos pertinentes del submarino. Voy a comprobar si está todo en orden. Rob, ¿hay alguien afuera? Echaré un vistazo para comprobar que está todo listo. De acuerdo. Todo listo en la cubierta del ROV. El vehículo no lleva mucho tiempo fuera del agua y por eso aún le quedan algunas gotas de agua. Ese es el manipulador. También tenemos un sistema de falla de conexión a tierra para los monitores. Robert es un erudito y un caballero. Lo ha limpiado. Al equipo le gusta trabajar. Es nuestro trabajo y disfrutamos haciéndolo. Tengo amigos que opinan que tengo el trabajo más guay del mundo. Jim y su equipo llevan con tranquilidad el cambio de planes. Pero bajo la cubierta, el jefe de cocineros, Bertus Tempilar, está muy preocupado por el retraso. Tiene que alimentar 350 bocas hambrientas 24 horas al día y se está quedando sin comida. Pensábamos pasar aquí solo unos cuantos días, pero la cosa se va retrasando cada vez más y solo tenemos provisiones para 3 semanas más y punto. Después la despensa quedará vacía. Las provisiones se agotan y Bertus toma medidas drásticas. Está escalonando las comidas. 120 almas hambrientas esperan al otro lado de la puerta a que les abran. Tenemos 4 turnos al día, cada 6 horas uno. Y tenemos 3 platos fuertes. Un ciclo de 24 horas. A medianoche tenemos desayuno. Todos toman huevos, un desayuno inglés. Y lo mismo a las 5:30 de la mañana. Harry Paulussen es el responsable de las provisiones. Cuando hizo su pedido antes de que el Tialf abandonara Rotterdam, no tuvo en cuenta los retrasos por mal tiempo.
Ahora está bastante vacía porque ya llevamos 3 semanas en el mar. Cuando volvamos a Rotterdam, volverá a estar llena de comida. Harry necesita el carrito de la compra más grande del mundo cuando va al supermercado. Gastamos unos 80.000 kilos de carne en total. Y 20.000 kilos, 20 o 25.000 kilos de pescado. Y eso es un montón, supongo. ¿Y qué es esto? Pescado. Vale. Por supuesto, tenemos que esperar. No es tan inusual. Cuando no hay acción, no es tan divertido. Y con mujeres e hijos en casa, te gustaría irte a casa lo más rápido posible. Por otro lado, esta es una operación que la mayoría de nosotros llevaba mucho tiempo esperando y por eso somos muy tolerantes. Sí, por favor. El tiempo se agota. La climatología es cada vez más adversa y existe la posibilidad de que la plantilla tenga que regresar a la costa. ¿Se verá recompensado el duro trabajo del equipo o por el contrario se desbatará por completo la operación? Las 2 máquinas traídas para construir el gasoducto submarino más grande del mundo podrán ser grandes, pero han sido domeñadas por el mal tiempo. Por suerte, en la LB200, las condiciones han mejorado y se retoman los trabajos de nuevo. Volveremos al tendido normal. El tiempo ha mejorado y los remolcadores podrán coger las boyas de las anclas y empezar a desplazar las anclas hacia adelante. Volveremos a producir y seguiremos tendiendo la tubería. Estaremos trabajando a pleno rendimiento en 1 hora o así. Y después seguiremos tendiendo tubería hasta que llegue el próximo frente. Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Da gusto retomar el trabajo y entrar en esa dinámica. Es una buena noticia para todos. Mucho más al norte, la climatología adversa ha retrasado la instalación de la plantilla casi 1 semana. Pero al fin el tiempo ha mejorado un poco y los ingenieros deciden intentarlo. En cuanto el tiempo lo permita, acercaremos la barcaza a la popa de la embarcación bajo esas 2 enormes grúas. Los cables están preparados y colocados encima de la plantilla. Se engancha y, una vez hecho, solo hay que izarla. El izado sobre la barcaza es una de las partes más peligrosas de la instalación. La plantilla debe ser levantada con rapidez para impedir la colisión. Finalizada la operación de izado, inicia su viaje. Un viaje que durará varias horas. Un viaje al fondo del océano. Movemos la plantilla para situarla en la posición correcta y después la sumergimos lentamente. Se palpa la tensión en el equipo de hidro que se reúne para observar la colocación final. El margen de error no puede superar los 2 metros. Incluso una vez que la plantilla llega al fondo, sigue habiendo un montón de actividad. El equipo del ROV trabaja afanosamente cerrando escotillas, limpiando, sacando cosas y una serie de actividades. 12 horas y media después, la plantilla está firmemente anclada al lecho marino. Esta operación ha sido un paso muy importante en la realización de uno de los mayores proyectos de construcción.
A pesar de las terribles condiciones climatológicas, la LV-200 consiguió completar la mitad sur del gaseoducto a tiempo. Sin prisa pero sin pausa, alcanzó su destino submarino antes de la fecha límite.